tal, Cristian? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Johnny? Muy bien, muy contento de estar aquí en este repaso y pues vamos a descubrir qué maravillosas enseñanzas tiene la lección para nosotros en esta semana. Cuéntanos un poquito. Así es la lección número 2 para el 13 de julio de 2024, un día en el ministerio de Jesús. ¿Te has imaginado cómo sería haber pasado un día con Jesús? Yo creo que al estudiar cada uno de los evangelios podemos imaginar de las diferentes perspectivas que cada uno de los autores tuvo y desde ahí podemos ver, pues interpretar qué es lo que hubiera sido estar al lado de nuestro Señor. Desde todas los diálogos, todas las frases que Él expresó, todas las palabras, hasta solamente centrarnos en cada una de las actividades que realizó. Ha de haber sido maravilloso y sumamente de gran aprendizaje, así como cada uno de los apóstoles, ¿o no? Así es, y normalmente escuchamos las historias de la Biblia, historias de Jesús, algún gran acontecimiento que hizo, una gran predicación, pero pasar día a día con Él debe ser algo muy, muy interesante. Y la lección de esta semana precisamente nos está poniendo pues ese ejemplo de cómo habrá sido pasar un día o una semana con Él. Y el primer capítulo del libro de Marcos nos está hablando precisamente de eso. ¿Cómo habrá sido, más bien dicho, pasar una semana con Él? Algunos acontecimientos que vienen en el capítulo 1 que nos ayudan a entender cómo era el día a día de Jesús. Algo a resaltar es que Marcos se centra en las acciones de Jesús. No plasma todos los diálogos de Jesús como lo vemos en otros evangelios, pero se centra en las acciones. Trata de ir de manera rápida. De hecho, en la lección vemos que dice, el evangelio, dice inmediatamente y rápido y enseguida, porque la cadencia del autor nos va marcando acciones rápidas y continuas del Señor Jesús. Y este primer capítulo que mencionas, del 16 al versículo 45, que es lo que vamos a estudiar esta semana, pues nos trae lo que pudiéramos ser muchos capítulos de otro evangelio o cualquier otro libro de la Biblia. Así es, cada autor de los evangelios tiene su forma de presentar a Jesús. Y como bien dices, Cristian, pues en el caso de Marcos lo que hace es irse a las acciones. El versículo de memoria es: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Vamos a ver estos días en los que Jesús estaba haciendo diversas acciones y lo vamos a dividir en 3 grandes espacios: actividades especiales, actividades de Jesús en sábado y las actividades cotidianas que tenía Jesús pues normalmente en su día a día. Dentro de las actividades especiales que el Señor Jesús realizó, vemos el llamamiento de los discípulos. En el libro de Marcos podemos encontrar que llamó a 4 discípulos. Primero encontramos a 2. Estos 2 discípulos estaban echando la red al agua, pero ya era el mediodía, podemos pensar, porque ya era tarde, ¿no? El Señor Jesús estaba caminando, ya había salido el sol. Lo normal es que la pesca se realizaba temprano. Exactamente, en la noche, cuando está oscuro, cuando los peces no pueden ver llegar la red. Pero quiere decir entonces que si ellos seguían intentando es porque no les había ido. No habían podido pescar nada. Exactamente. Entonces el Señor Jesús les hace la invitación: sígueme, ven, sígueme. Más adelante nos narra de manera inmediata cómo encuentra a otros 2 personajes, a otros 2 discípulos junto con su padre. Pero aquí hay algo más importante. Dice que estaban arreglando las redes. Entendemos que si ya estaban arreglando las redes es porque ya habían pescado, ya habían terminado su labor, y entonces ellos estaban arreglando para tener todo listo para el siguiente día. El Señor Jesús hace el llamado, estos discípulos aceptan seguirlo y de inmediato dice la Biblia que dejan a su padre, a Zebedeo, y a sus jornaleros o a sus trabajadores. Entonces aquí hay algo importante, que Marcos quiere marcar esa diferencia, enfatizar que así como hay personas que estaban batallando, como Simón y su hermano, estaban batallando por lograr su trabajo del día, así también los invitó a la obra. Y aquellas personas que quizás pudiéramos decir que los hijos de Zebedeo eran más acomodados porque tenían su embarcación, tenían trabajadores, también ellos eran opción para poder ser discípulos de Dios. Así es, y otro punto que me gustaría también resaltar acerca de estos encuentros es que, como mencionábamos antes, Marcos es muy directo. Dice el versículo: ven y sígueme. Y si lo leemos nada más así, pareciera o podríamos entender que simplemente ellos decidieron, o sea, se apantallaron, por así decirlo, por algo que hizo Jesús y salieron y lo siguieron.
Pero si nosotros nos vamos a los otros evangelios, por ejemplo al de Juan, ahí nos está indicando también que estos pescadores no era la primera vez que veían a Jesús, eran seguidores de Juan el Bautista. Exactamente. Y ya habían escuchado hablar acerca de Jesús, de su ministerio y cómo Juan lo presentaba. Entonces no fue una decisión nada más de la noche a la mañana, una locura por así decirlo, sino también fue algo que ya habían pensado, ya conocían a Jesús, conocían el evangelio, habían señales y entonces toman la decisión de seguirlo. Y el llamado está para todos, tanto para aquellos que están batallando, aquellos que a lo mejor no tienen tanto poder económico, como para aquellos que ya tuvieron pesca, que ya tuvieron pues el recurso. El llamado es para todos. Lo que nos hace reflexionar que si nosotros que estamos aquí platicando, conversando, y los que nos están viendo allá en casa están escuchando esta historia, este llamado, quiere decir que el Señor Jesús en algún momento también ya los llamó. Y ahí es donde entra la reflexión. ¿Qué respondimos nosotros a ese llamado? ¿Dijimos sí de inmediato? ¿O dijimos, espérame Señor, voy a ir a arreglar mis asuntos? ¿O dame chance, tengo que terminar mis estudios, voy a cambiar de trabajo? ¿Qué le hemos respondido al Señor? Así es. ¿Cuál sería nuestra prioridad al momento de responder al llamado? Entonces esa es una de las actividades especiales que hizo Jesús en este primer capítulo. Digamos que en este transcurrir de la semana de Jesús, pues hizo el llamado a 4 de sus apóstoles. Y para continuar con el siguiente punto son las actividades en sábado. Muchas veces me he preguntado yo en alguna ocasión, en nuestros días, ¿qué haría Jesús en sábado? Porque se presta tal vez a discusión que si está bien, que está mal y terminamos discutiendo sobre términos de bueno o malo, pero creo que Jesús va más allá con el sábado. Yo creo que nos llevaríamos una gran decepción conforme a lo que nosotros acostumbramos a hacer cada sábado si tuviésemos el ejemplo de Jesús ahorita en nuestro tiempo. Pero afortunadamente nos lo dejó aquí plasmado a través de los evangelios, y Marcos es bastante puntual y asertivo en todo lo que dejó registrado. Entonces, en la siguiente historia que nos narra es cuando Jesús llega a Capernaum. Y entonces estaba leyendo, estaba escuchando a otros autores donde se hacía énfasis de que probablemente cada uno de nosotros hayamos experimentado algún sermón en nuestra vida, algún llamado, no sé, una poesía o un canto en el que nos conmovió tanto que nos sacudió, ¿no? Que nuestro espíritu se enterneció, fue llamado. Y probablemente algo así se manifestó ese día en Capernaum. Pero también pasó que un chico que tenía un mal espíritu tuvo la oportunidad, ¿no?, de manifestarse, que se haya manifestado ese mal, y en el mejor momento porque Jesús estaba ahí. Así es. Y hablando acerca de lo que Jesús hacía comúnmente, pues podemos ver que Jesús iba a la sinagoga, iba a la iglesia. Siempre. Porque también podemos pensar, bueno, el sábado es un día especial de reposo y hay personas que a lo mejor digan, bueno, hoy no voy a la iglesia o no necesito ir a la iglesia, pero Jesús dejó ejemplo en la Biblia. Él acudía a la iglesia y no solamente acudía, predicaba en la sinagoga. Era una actividad pues común de él acudir a la sinagoga, acudir al templo. Eso también nos pone a nosotros a pensar, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos cada sábado? ¿Cómo desarrollamos nuestras actividades? ¿Venimos solamente a escuchar? ¿Venimos a ser oyentes? ¿O nos involucramos y formamos parte del ejemplo que Jesús nos dio? Porque Jesús no era un espectador, Jesús era el personaje principal de las actividades de cada sábado. Si no estaba enseñando, estaba curando, estaba sanando, estaba atendiendo las necesidades de los que más lo requerían. Y así fue lo que sucedió con este encuentro, ¿verdad? Con este mal espíritu. Así es. La gente reaccionó ante la predicación de Jesús. En Marcos 1:22 viene la reacción. La pregunta es cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús. No sé si lo puedes leer. Lo importante, sí, claro que sí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí me llamó la atención que hay veces que muchos de nosotros nos paramos a hablar en público, ya sea en la iglesia o en el trabajo, en la escuela, y de repente queremos hablar de algo que no dominamos. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos leyendo, ¿sí o no? Así es. Si es una lámina, una diapositiva o en el teléfono, terminamos leyendo porque es algo que no dominamos. Y los historiadores dicen que los escribas, que los fariseos normalmente se paraban al frente y leían.
es ahí donde Jesús también marca la diferencia, porque él hablaba con autoridad, porque él sabía exactamente de lo que iba a decir, porque era su evangelio, era su mensaje. Así es, y precisamente también nos deja una enseñanza para quienes a lo mejor tenemos la oportunidad de dirigirnos a otras personas, en el templo, en la iglesia, en algún lugar que podamos predicar, vivir lo que estamos enseñando, porque los escribas nada más lo conocían de memoria, por así decirlo, podríamos comentarlo teóricamente, lo leían, lo mencionaban, pero Jesús realmente estaba viviendo lo que estaba predicando. Es ahí donde radica la autoridad. Si es algo que no conocemos, que no hemos experimentado, no hay manera de que vaya con autoridad, que vaya con verdad, pudiéramos decir. Pero si lo vivimos y practicamos y somos ciertos en todo lo que proyectamos, la gente lo nota. Las personas que están a nuestro lado se dan cuenta. Los de nuestro alrededor saben que hay algo distinto porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así es, y mencionando lo que decías del demonio, me da pues curiosidad, o me llama la atención que los demonios que se han mencionado en los diferentes evangelios pues conocen a Jesús. O sea, no es nada más ¿quién será esta persona? O sea, ellos sabían quién era Jesús, reconocen a Jesús, y de alguna manera este demonio en específico que estaba dentro de la iglesia busca neutralizar la influencia de Jesús. Ese hermoso mensaje que estaba dando a todas las personas que estaban ahí, pues querían mancharlo este demonio de alguna manera por todo lo que estaba provocando en las personas. Sí, recordemos que el ministerio de Jesús está iniciando. Estamos en el primer capítulo de Marcos. Está comenzando apenas. Entonces, al estar comenzando, el declarar abiertamente a esa altura del ministerio que él era el Mesías era sumamente peligroso, porque ya habían otras personas que se habían intentado levantar con esa etiqueta, pero el Señor Jesús, sabiendo que aún le restaba mucho camino, quería ser precavido, y entonces es cuando le da la indicación: cállate, guarda silencio, no digas nada, porque estaba previendo esa situación. Él todavía quería ir, predicar, visitar muchos lugares, pero más adelante vamos a ver una historia que pues se le va dificultando conforme va dando manifestaciones de su poder, de quién es realmente, pues se va complicando, ¿verdad? Así es, y Jesús sabía perfectamente lo que las personas, digamos, normales esperaban del Mesías. Esperaban un Mesías libertador, revolucionario, que los desatara de alguna manera de... Un líder militar. Un líder militar, exactamente, que los desatara del yugo de los romanos. Entonces, como bien dices, si se destapaba ahorita, yo soy el Mesías, y hacía el ruido que pues esa declaración iba a provocar, pues a lo mejor el ministerio se iba a ir para otro lado y no le iba a permitir hacerlo. Los obstáculos iban a ser mayores, aún de por sí, que lo perseguían, lo seguían, lo hostigaban. Pues si se destapaba tan temprano, iba a ser aún mucho más difícil caminar con libertad por todos los lugares que él visitó. Y eso también a mí me deja una enseñanza, porque a veces como cristianos, como adventistas, a veces queremos desbocarnos en algunas actividades y queremos alcanzar muchas cosas de manera muy rápida, pero también Jesús tenía un proceso para hacer las cosas, y también nos dice a través de esta lección, bueno, tengamos un objetivo, soñemos en grande, pero vamos paso por paso, porque tiene un proceso que cumplirse. El ministerio de Jesús tuvo un proceso y sabía cómo iban a hacer las cosas. Confiemos en el proceso de Dios. Definitivamente hay una frase que hemos escuchado desde que somos pequeños, y es que tenemos un Dios de orden. Así es. Que su iglesia es de orden. Entonces Jesús lo manifestaba desde su ministerio. No era una persona que se dejaba llevar por las emociones, a pesar de que tenía la naturaleza humana. Siempre él tuvo presente cuál era la verdadera misión, y en base a ese proyecto, a lo que había trazado en ese plan de salvación, él se manejó de tal manera que la bendición del Padre y el Espíritu Santo siempre estuvieron con él, porque había orden. Porque donde no hay orden, difícilmente Dios se va a manifestar. Si nosotros tenemos ganas de hacer muchas cosas, proyectos grandes, pero es en desorden, sin tener los debidos, alebrestado, podríamos decirlo. Exactamente, sin tener el cuidado debido, prever todas las situaciones, no sé, de riesgo, de situaciones de seguridad, no sé qué más podría intervenir, pero en desorden
el Espíritu de Dios no se manifiesta. Sí, y puede traer consecuencias erróneas en vez de consecuencias positivas. Las intenciones siempre son buenas, pero también el orden pues es importante. Y Jesús conocía este proceso y él sabía que todavía no era momento de manifestarse como el Mesías que él era, sino ir poquito a poquito. Por eso la indicación de mandar a callar al demonio. Exacto. Y no solo fue mandarlo a callar, sino que le da la orden. Ajá. Cállate y sal de él, abandónalo, o sea, deja de manifiesto. Aunque quería preservar su plan, que no fuera evidenciado, como decías, o manchado su imagen, él trató también de cumplir lo correcto, de que si estaba ahí era para ayudar. Entonces, expulsando a este demonio, pues dio testimonio también. La gente se maravilló, se sorprendió, porque así dice la Biblia, que todos decían: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es? ¿Con qué autoridad manda que aún los espíritus inmundos lo obedecen? Y el 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, quizás el Señor Jesús no quería que tan rápido corriera, ¿no?, el rumor de sus maravillosas obras, pero las cosas se dieron así, y él siempre trató de hacerlo mejor con la guía de su Padre. Así es. Y precisamente continuando con este día de Jesús, vamos al siguiente punto. Otra cosa de las que él hizo en sábado era sanar. Después de que va a la sinagoga, después de que predica, me imagino, un sermón lindo que llegó a los corazones, después de que saca al demonio, después de que toda la fama de Jesús empieza a dispersarse por todo Capernaum, pues entonces se va con sus discípulos hasta ese momento, los que tenía, y van me imagino yo como cuando estamos en la iglesia, ¿no? Ya pasamos un sábado lindo en el templo y ahora nos vamos a comer, entre amigos, a convivir o entre familia, porque el día sábado se presta mucho también para eso, ¿no? Para reunirnos entre familia y vamos a comer. Me imagino a Jesús buscando esa convivencia, esa camaradería con sus discípulos, de ir a comer con ellos. No, y es que en cada momento el Señor daba lecciones, el Señor enseñaba. Entonces, todo momento de intimidad con Jesús, para los discípulos era una gran bendición, porque esas personas que eran iletradas, que eran del vulgo, que eran del pueblo, tenían que educarse por medio del testimonio del Señor Jesús para luego dar manifestación de que realmente habían estado con el Mesías. Así es, y en esta ocasión que llegan a la casa de Pedro para poder comer, para poder convivir, pues sucede algo. Dentro de la casa había un enfermo. La suegra de Pedro estaba enferma y si nos remontamos a ese entonces decía que tenía fiebre y para ese momento no habían vacunas o a lo mejor medicinas como lo tenemos hoy en día. Entonces una fiebre pues realmente era algo grave o algo que podía llegar hasta la muerte. Entonces llegan con Jesús y le presentan el caso. Y la gente en ese tiempo creía que era por algún espíritu inmundo también, o sea, un pecado oculto. Pecado oculto. Leyendo también otro poquito, estaba checando que probablemente hubiese sido malaria lo que hubiese tenido la suegra de Pedro por el tipo de fiebre, pero en ese tiempo pues no se tenía el conocimiento, ¿verdad? Entonces todo se llevaba a un plano espiritual, un plano de que tus padres pecaron o esto. Es un castigo. Exactamente, pero el Señor Jesús no perdía tiempo en investigando que quién había sido el papá, qué hiciste, de dónde vienes. No, el Señor Jesús iba a cumplir su cometido, su misión, y en este caso, más siendo la suegra pues de uno de sus discípulos. Así es, entonces lo que hace Jesús es sanar a la suegra de Pedro, y aquí la lección que encontramos es la reacción de la suegra de Pedro al milagro de su sanación. Menciona la Biblia que ella, una vez que sanó, empezó a servir a los demás. Y creo que todos nosotros de alguna manera hemos sido sanados por Jesús. A lo mejor no físicamente, pero sí espiritualmente hemos salido de ese problema que podemos estar arrastrando, el pecado que puede estar siguiéndonos, y Jesús ya nos ha sanado de eso. Incluso hay otras personas que a lo mejor sí las ha sanado físicamente de alguna dolencia. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante este milagro que Jesús hace en nuestras vidas? Y agregando un poquito al evento de ese día, de ese sábado tan especial, el deseo de todas las gentes menciona que el Señor Jesús, desde que llegaba a un lugar, empezaba a atender a todas las personas, uno a uno los iba atendiendo, así se pusiera el sol y diera de noche, hasta la hora que terminara con el último, el Señor Jesús se retiraba, porque la misión de él era completa, y cuando el Señor bendice,
lo hace de forma total. Así es, y precisamente eso es lo que ocurrió después de que ellos comieron, después de que se ocultó el sol, terminaron las horas sagradas del sábado, pues entonces empezaron a traer a todos los enfermos que habían cerca, porque se había corrido la voz del milagro del endemoniado. Posteriormente se enteraron también de que ya había sanado a la suegra de Pedro, y como bien dices, atendió a toda la gente. Dice el deseo de todas las gentes que atendió entonces a todas las personas hasta la última. Entonces me imagino la alegría que había en ese lugar con este nuevo ministerio que se estaba abriendo, porque decían anteriormente qué es este ministerio, quién es esta doctrina que se está manifestando entre nosotros. Y entonces había alegría, gozo, porque había sanación, había una predicación espiritual hermosa, porque la influencia de Jesús estaba pues ahora sí que penetrando en toda la comunidad. Y es importante que también cuando Jesús entra en la vida de uno de nosotros, pues que lo reflejemos, porque así podemos ser influencia también para todos los demás. Así como Jesús pues permeó en toda la comunidad en un solo día, también lo puede hacer en nuestra vida y en quienes nos rodean a cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos identificar claramente que esta misión venía del cielo. La Biblia dice: por sus frutos lo conoceráis. Entonces todo ese ambiente que mencionabas de la localidad donde Jesús estaba era de fiesta, era de gozo, de alegría. Y actualmente en el mundo cristiano se ven muchas manifestaciones de este tipo de sanación espiritual. Pero cuando vemos que no va más allá, que no es algo que crezca, algo que prolifere, que sea de bendición para todos, entonces entendemos que el Espíritu de Dios no es el que está obrando ahí. Porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, los frutos son evidentes, son manifiestos y son totales. Así es. Y bueno, para continuar con lo que es el siguiente punto, también podemos hablar acerca de las actividades cotidianas que hacía Jesús todos los días. Y este punto me parece muy, muy importante, sobre todo para nosotros, porque nos da el ejemplo de lo que debemos hacer continuamente. A lo mejor decimos, bueno, sanar es un milagro que hace Jesús y a lo mejor está más allá de nuestras posibilidades. Podemos discutir muchas cosas de eso, pero las actividades cotidianas de Jesús como ser humano es un ejemplo para cada uno de nosotros. Si él, siendo el Hijo de Dios, nos dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús dio manifestaciones en su ministerio que la oración, la dependencia y la conexión con su Padre era de vital importancia, porque no podía él continuar con un ministerio, con una tarea tan importante estando desconectado de su Padre. Ahora nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado 1, 2 o 3 días quizás y no oramos? Inclusive hemos encasillado la oración en momentos específicos, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Y en qué momento normalmente tenemos la oración presente? El desayuno, la comida y la cena normalmente. Entonces el Señor Jesús no lo tenía como encasillado en eso, sino que era un momento de intimidad, de comunicación, de confianza, exacto, con su Padre. Entonces Él nos da la muestra de que no podemos encasillarnos en ciertos puntos con la oración, no podemos poner cierto tiempo de margen. Al contrario, el Señor Jesús se iba y estaba ahí lo que Él necesitaba, lo que necesitaba transmitirle a su Padre, Él lo hacía. Así es, y los discípulos, humanamente hablando, estaban esperando que el día domingo se levantara Jesús y que siguiera haciendo milagros, que siguiera predicando, que siguiera haciendo más de la obra de su ministerio. Y sí es cierto que era importante, pero más importante para Jesús que hacer la obra era primero conectarse con el dador del Espíritu para la obra. El versículo 39 de Marcos 1 nos dice que el Señor Jesús predicaba en todas las sinagogas y en ningún momento dejó de expulsar demonios, de sanar, sino que estas actividades, después de su oración, de su conexión con el Padre, pues las hacía con toda la energía, con todo el conocimiento, la autoridad, porque acababa de estar conectado con su Padre. Entonces estas actividades para el Señor Jesús fluían porque Él sabía muy bien dónde estaba sustentado. Y por eso mismo la actividad de Jesús al ir a la sinagoga no era nada más de recibir una predicación, sino de participar activamente en el servicio del templo. Él llegaba y predicaba, no era nada más para llegar a sentarse y a ver qué escuchaba o a ver quién predicaba, sino que él era parte activa de la vida del templo. Sí, ojo aquí con
con nuestra relación, cómo nos relacionamos nosotros con la iglesia, nuestra relación personal con el Señor, qué actividades hacemos, porque es un momento en donde podemos hacer una evaluación de nuestra vida hasta ahora, cómo ha sido, y compararla con el ejemplo del Señor Jesús. No hay mejor punto de comparación, o no hay otro realmente que con el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro ideal y nuestro punto de partida. Así es, y el último punto que viene comentando la lección sobre estas actividades cotidianas que hacía Jesús era precisamente sanar y respetar la ley. Y en este capítulo que estábamos leyendo en la lección, pues viene también el milagro que hace al sanar a uno de los leprosos. Exacto. Y las indicaciones que le da al leproso después de haberlo sanado. El ritual estaba claramente descrito en la ley mosaica. Entonces, cada miembro del pueblo de Israel sabía qué debía hacer en cuanto a las leyes de higiene, de sanidad, y el Señor Jesús no vino a saltar eso, sino al contrario, con lo que él ya sabía, porque pues, su padre había inspirado a Moisés para darle todas estas indicaciones. Entonces va con el leproso y le dice todo lo que tiene que hacer, tiene que limpiarse, en primer lugar el leproso le dice: Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y el Señor le dice: yo quiero, ve y ya eres limpio. Y entonces le da todas estas indicaciones. Pero lo importante ahí es la fe que demuestra este hombre, este personaje, que era una persona discriminada por su sociedad, por su familia, era llamado inmundo por la enfermedad. Era, pues yo creo que era peor que un animal. O sea, hay veces que vemos animales sucios, apestosos y no nos queremos acercar. Esta persona era mucho peor, recibió un trato peor que cualquier animal. Entonces, a pesar de eso, tuvo fe y se aferró a lo que había oído, porque por su condición difícilmente él era parte de la multitud que iba siguiendo a Jesús, ¿verdad? Entonces, por lo que oyó y las maravillas de Jesús, él confió y denotó esa fe. Así es, y precisamente comentando sobre esto, Jesús no vino a pasar por encima de la ley, sino al contrario, a respetarla. Como bien decías, Jesús conocía todo lo que era la ley mosaica, y hay personas que a lo mejor hoy en día dicen, bueno, Jesús está por encima de las leyes, Jesús no necesitaba respetarlas, y sí es cierto que Jesús en su divinidad está por encima de... Tenía la autoridad, pero aún así le dijo, ve al sacerdote, lávate, preséntate y sigue las leyes que ya están escritas en la ley mosaica. Y lo más importante es la última indicación que le da ahí: y no digas nada. Y no digas nada, guarda Quédate silencio. Callado, guárdalo para ti, que esta bendición sea para ti, disfrútala. Pero es evidente que cuando la bendición de Dios llega a nuestras vidas, no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos con esta bendita esperanza, este regalo que Dios nos da. Y la reacción del leproso pues fue la de cualquier persona que aprecia el regalo de Dios. Salió brincando, no me lo imagino, gritando, abrazando emocionado a todo el mundo, pero salió a contar lo que Dios había hecho en su vida. Así es. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida, mi hermano? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que te pusiste en contacto con Él? Creo que esa emoción que tenía el leproso en algún momento la hemos sentido con algún pedido que le hemos hecho, con alguna situación, un problema en el que nos ha ayudado, nos ha apoyado, o simplemente con tener la paz de cada día. Así que si Jesús ha entrado en tu vida, pues es momento también para dar testimonio de ello. Con esto damos por concluida la lección de esta semana, queridos hermanos, amigos que nos ven. Johnny, gracias por los comentarios. Esperamos que nos puedan acompañar la siguiente semana. Y Johnny, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecer que nos hayan visto, compartan el video para que podamos llegar a más personas, y en la caja de comentarios pues ahí recibimos pues todas las sugerencias, comentarios de la lección, preguntas, pedidos de oración que puedan tener. Y me gustaría dejar una pregunta final para cada una de las personas que nos están viendo. ¿Te atreverías a vivir un día en el ministerio de Jesús? Déjanos tus comentarios.